Antes de comenzar la instalación, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, haber instalado el segundo disco duro en la computadora. Y ahora, una vez instalado ese disco duro, vamos a identificarlo aquí dentro de Windows. Lo que vamos a hacer es clic derecho en el menú de inicio. Nos vamos a la administración de discos. Ok, y luego aquí dice que si quieres inicializar el disco, en este caso lo vamos a dar cancelar porque no queremos que Windows tenga acceso a este disco. Y aquí está. Tenemos la máquina, tenemos dos discos duros. El primer disco duro es donde está instalado Windows y lo que tenemos que hacer es identificar la partición EFI. En este caso es esta de 100 megabytes. Si te fijas aquí en este momento, aquí podemos ver que es la partición de EFI. ¿Por qué tenemos que identificar esto primero? Porque en esta parte o en esta partición es donde vamos a instalar Group, el sistema de arranque de Linux. Eso lo tenemos que hacer para que Linux o para que Group identifique que tenemos Windows también instalado en esta computadora y lo agregue al menú y podamos iniciar nuestra máquina, ya sea con Windows o con nuestra nueva instalación de Arch Linux. Ok, vamos a reiniciar la máquina con el ISO o el CD o el USB de Arch Linux para comenzar la instalación. Muy bien, ya arrancamos la máquina. Aquí, como podemos ver, la instalación o el instalador de Arch Linux está identificando que estamos en un sistema UEFI. Vamos a dar instalar. Ok, ya una vez que arrancó nuestra máquina, comenzamos con la instalación. El primer paso es identificar que tenemos conexión de red. Eso lo hacemos con IPA. Ok. En este caso podemos ver que aquí está la tarjeta de red de esta máquina y tengo una dirección de IP de 192.168.0.7. Esto quiere decir que estoy listo. Tengo conexión de internet. Así que vamos a comenzar la instalación. Vamos a comenzar por voy a limpiar la pantalla y vamos a poner el comando lsblk para identificar los discos duros. Como puedes ver, tengo dos discos duros, el disco duro SDA1, que es el de Windows. Aquí vemos las particiones. Está la primera partición, que es la de 100 megabytes y fue la que identificamos que es la partición de EFI. Y la partición SDA3, que es la partición en donde tenemos instalado Windows. Y luego tengo este otro disco duro que es SDB, que es de 15 gigabytes y es donde vamos a instalar Arch Linux. Entonces, el siguiente paso va a ser crear las particiones o crear más bien la partición. En este caso nada más vamos a crear una sola partición en SDB, que es donde vamos a instalar Linux. Y vamos más adelante a crear nada más un archivo de swap. No voy a crear una partición de swap en este caso. Y Group lo vamos a instalar en SDA1. Ok, para eso entonces vamos a hacer la partición. Y vamos a utilizar sfdisk y vamos a poner diagonal dev, diagonal sdb, que es nuestro disco duro donde vamos a instalar Linux. Como es la primera vez o es un disco duro nuevo, nos pide que qué tipo es. Como es un sistema EFI, lo vamos a seleccionar del tipo GPT, el primero, Enter. Y vamos a crear, no se ve bien, déjame. Ok, ahí está. Y vamos a crear una sola partición. Entonces vamos a, me quito esto de aquí. Nueva partición. Vamos a utilizar los 15 gigabytes.
y lo está creando de tipo file system, es Linux file system. Eso es lo que necesitamos. Ok. Nos vamos a write para escribir los cambios. Nos dice que si estamos seguros, damos que sí, yes. Ok, la partición ha sido creada. Vamos a salir, limpiar la pantalla, lsblk otra vez, y en este ya podemos ver ahora que en el disco 2, en el SDB, tenemos SDB1, la partición que acabamos de crear. Muy bien, ahora lo siguiente es formatear la partición. Para formatear la partición vamos a utilizar mkfs mk file system. Tengo la costumbre de presionar tab para autocompletar el comando, por eso sale esos comandos para autocompletar. Esas son todas las opciones que existen. La que vamos a utilizar es la de ext4 y le vamos a decir qué partición queremos formatear con esto. En este caso es diagonal dev diagonal sdb1. Debes de poner mucha atención en este comando porque vas a formatear las particiones. Si te equivocas y formateas una de las particiones de Windows, lo vas a echar a perder y vas a perder todos tus datos. Así que pon atención en lo que estás haciendo. SDB1, enter. Ok, ya está creada la partición. Formateada. Ahora lo que sigue es montarlos. Vamos a montar las particiones. Vamos a montar primero la partición donde vamos a hacer la instalación. Es decir, SDB1 en mi caso. Para eso voy a hacer mount diagonal dev diagonal SDB1 y lo voy a montar en diagonal mnt, que es el directorio donde voy a hacer la instalación. Ahora, lo siguiente es montar la partición SDA1, que es la partición de EFI y es donde vamos a instalar group. Y esa partición debe estar montada en el directorio de boot. Entonces, para eso, primero, una vez que ya montaste la partición donde vamos a hacer la instalación, vamos a crear el directorio de boot. Para eso va a ser mkdir diagonal mnt diagonal boot. Y ahora sí voy a montar la partición. Voy a montar diagonal dev SDA1 y lo voy a montar en diagonal mnt diagonal boot. Ok. Ya tenemos montadas las particiones para verificar qué fue lo que hicimos y que todo está correcto. Aquí está, de nuevo. SDB1 montado en MNT, que es donde vamos a hacer nuestra instalación de Linux. SDA1, que es la partición que ya existe de Windows o que Windows creó para el sistema EFI y nosotros lo estamos montando en diagonal boot. Ahora, otra cosa. Vamos a montar ahora la partición SDA3, en este caso, para poder accesar los archivos desde Linux, para poder accesar los archivos de Windows desde Linux. En este caso yo lo voy a montar, voy a crear un directorio en diagonal mnt y lo voy a llamar Windows. Estoy creando el directorio y ahora voy a montar la partición de Windows ahí. SDA3 en diagonal mnt Windows. Ok. De nuevo lsblk para comprobar y aquí está. Ok, ya tenemos montada nuestra partición base donde vamos a instalar Linux, la de boot y la de Windows. Lo siguiente es hacer la instalación de los paquetes base. Para eso primero hay que sincronizar las bases de datos. Vamos a correr el comando pacman -s mayúscula y para actualizar las bases de datos. Ok, y ahora sí, vamos a utilizar el comando pack strap
para instalar los paquetes base. Y los vamos a instalar en diagonal mnt. Los paquetes que vamos a instalar es base, Linux, Linux-firmware y un archivo de textos. En este caso puedes instalar Nano o puedes instalar Vim. A mí me gusta más Vim, me siento más cómodo utilizándolo. Voy a instalar Vim, Enter. Y va a comenzar la instalación de los sistemas base. Ok, ya una vez que están instalados los paquetes base, vamos a continuar con la instalación. Y el siguiente paso va a ser crear el archivo fstab. Voy a limpiar la pantalla y para eso vamos a utilizar el comando gen fstab -u mayúscula diagonal mnt. Y eso, la salida la vamos a dirigir a un archivo que va a ser en diagonal mnt, diagonal etc, diagonal fstab. Ok. Enter. Ahora sí, vamos a ver, para comprobar qué fue lo que generó, vamos a hacer un cat a diagonal mnt, etc, fstab. Ok, si te fijas, aquí nos está agregando nuestro disco duro. El primero con la partición SDB1, que está montado en root, tipo ext4. La partición SDA1, que está montada en boot, tipo bfat. Y la partición SDA3 en Windows, que es un NTFS. Ok, parece que todo está correcto. Muy bien, ahora el siguiente paso va a ser crear el archivo de swap. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestra instalación. En este momento estamos en el instalador. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar a nuestra instalación y para eso utilizamos el comando arch-chroot diagonal mnt. Ok, ya estamos en nuestra instalación. Si te fijas, incluso el prompt cambió, nuestra línea de comandos, como era antes y como está ahora. Esto nos está diciendo que ya estamos en nuestra instalación de Arch Linux. Ok, vamos a crear el archivo de swap y lo vamos a crear utilizando el comando dd y f igual a diagonal dev diagonal 0. Vamos a escribir todo el comando y te lo explico. OF igual a diagonal swap file, bs igual a 1g, count igual a 2, status igual a progress. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos creando un archivo donde if es input file, es la entrada. Le estoy diciendo que es diagonal dev diagonal 0. No quiero nada que sea la entrada, va a ser un archivo vacío. OF output file, por supuesto, y esto va a ser en diagonal swap file. Como ya estamos en nuestra instalación, va a crear un archivo vacío que se va a llamar swap file. BS quiere decir block size. ¿De qué tamaño va a ser nuestro bloque? Va a ser de 1 giga, un bloque. Count va a ser el número de bloques, en este caso 2. Me va a crear un archivo que se llama swap file de 2 bloques, cada uno de 1 gigabyte. Esto es que estoy creando un archivo de swap de 2 gigabytes para una máquina virtual que tengo con 4 gigabytes de memoria. Ok, enter. Lo siguiente va a ser cambiar los permisos una vez que esté el archivo creado. Ok, ya está el archivo creado. Vamos a cambiar los permisos de solo lectura
y para eso vamos a utilizar chmod 600 diagonal swap file. Ahora vamos a convertirlo o hacerlo swap, mk swap diagonal swap file. Ok, ya le dijimos que este es un archivo de swap. Y ahora vamos a encender el swap con swap on diagonal swap file. Ok. Ya está listo el archivo de swap. Ahora lo único que nos falta es agregarlo a nuestro fstab, a nuestro archivo de fstab. Yo voy a utilizar beam diagonal etc diagonal fstab. Me voy a ir al final del archivo. Voy a agregar la línea de nuestro archivo de swap, que va a ser swap file tab none. El siguiente comando, la siguiente opción más bien es dónde lo vamos a montar. En este caso es el archivo de swap, por nuestra partición de swap. No lo vamos a montar en ningún lado. ¿De qué tipo es? Pues, es de tipo swap. ¿Cuáles son las opciones con las cuales lo vamos a montar? Pues vamos a utilizar nada más las de defaults. Zero dump, zero pass. Listo, eso es todo lo que necesitamos. 2 puntos, WQ para guardar y salir. Listo nuestro archivo de swap. Ahora, lo siguiente va a ser configurar la zona horaria para esta máquina. Yo estoy en la zona horaria de Chicago, así que voy a crear una liga o un link, un soft link de la siguiente manera. ln-sf y va a ser en en user. Share zone info diagonal. Aquí están todas las diferentes zonas horarias. Si tú no te encuentras en México, te encuentras en otro lugar del mundo y quieres otra zona horaria, aquí la puedes encontrar. Yo estoy en la zona horaria de Chicago. Esta está en América, Chicago. Ok. Y este link lo voy a hacer a un archivo. Bueno, este link va a estar en diagonal etc diagonal local time. Listo. Ahora lo siguiente es sincronizar el reloj al hardware. Y para eso vamos a utilizar el comando hwclock diagonal guión sys to hc, sistema to hardware clock. Ok. Listo. Ahora lo siguiente es configurar la localización o los locales que le llaman en Linux. Voy a borrar la pantalla. Para eso, de nuevo vamos a utilizar el editor de archivos, va a ser Vim, y vamos a editar un archivo que se llama diagonal etc locale.gen. Y aquí vamos a descomentar la línea que nosotros necesitemos. En este caso, esta máquina yo la quiero en inglés. Y voy a utilizar el inglés UTF-8, este que está aquí. En Vim, para buscar, es con diagonal. Y luego lo que quiero buscar en diagonal, guión bajo, UTF-8. Si te fijas, aquí lo está marcando. Ya nomás doy enter, me lleva a esa línea y le borro el signo de gato. Ok, ya está descomentado. 2 puntos, WQ para guardar y salir. Ahora vamos a generar los locales o el local, la localización. Para eso vamos a utilizar el comando locale gen para generar los locales. Y esto va a generar los locales basado en ese archivo o en esa línea que descomentamos. Muy bien, ahora
lo que vamos a hacer ahora, ya que están generados, ahora lo vamos a configurar para que la próxima vez o las veces que reinicie la máquina retome esa configuración, y para eso vamos a utilizar echo lang equal o igual en us o us.utf diagonal 8, y esto lo vamos a mandar a un archivo que se llama etc locale.conf. Aquí con el echo yo estoy mandando la primera parte, esta parte, y lo va a guardar o lo va a enviar a este archivo, la salida. Sería lo mismo que editaras el archivo de locale.conf, etc.locale.conf, lo editas con Vim o con Nano y agregas nada más esta línea. Es exactamente lo mismo, también lo puedes hacer de esa manera. Ok, listo, ya está eso configurado. Lo siguiente va a ser ahora configurar las opciones para la red. Lo primero que hay que hacer es, utilizando el editor de textos, vamos a agregar una línea que en etc diagonal hostname en este archivo, que básicamente va a ser el nombre de nuestra máquina. Yo le voy a poner este nombre, que es Arch Linux. Tú le puedes poner el nombre que tú gustes. Guardar y salir ahora de nuestro archivo. Muy bien, lo siguiente es, vamos ahora a agregar las siguientes líneas en el archivo de hosts. Vamos a editarlo de nuevo con Vim, diagonal etc, diagonal hosts. Ok, voy a la última línea y vamos a agregar lo siguiente. Va a ser 127.0.0.1 tab y va a ser local host 2.2.1, esto es para IPv6, igual local host y de nuevo 127.0.0.1, y aquí va a ser el nombre de la máquina que le pusiste en el archivo anterior, en el hostname, punto local domain tab Arch Linux. De nuevo, otra vez el nombre de la máquina. Ok, esas son las tres líneas que necesitamos en este archivo de hosts. De nuevo, 2 puntos, guardar y salir. Y ya está listo. Ahora, el siguiente paso va a ser crearle un password a root. Para eso, lo único que tenemos que hacer es dar el comando passwd. Escribimos nuestro password. Lo volvemos a escribir. Y ok, aquí ya nos dice que el password ha sido actualizado correctamente o exitosamente. Ok, ahora lo siguiente va a ser instalar los paquetes finales. Para eso vamos a utilizar pacman -s, y los paquetes que vamos a instalar son, por supuesto, vamos a instalar group, EFI boot manager, el network manager, necesitamos dialog, OS prover, porque vamos a instalar porque tenemos Windows, MT Tools, DOS, FS Tools para poder accesar nuestros archivos en Windows. Base Devel, Linux -headers. A esta máquina, como es virtual, le voy a instalar OpenSSH. Estos paquetes son opcionales para ti. Voy a instalar HIT
Esto porque más adelante vamos a instalar después en otro video. Vamos a instalarle un ambiente gráfico y vamos a instalar Yay, que es el instalador o el manejador de los paquetes AUR de la comunidad. Y como esta es una máquina virtual que la tengo en VirtualBox, yo necesito VirtualBox-guest utils. Como te digo, estos paquetes son opcionales para ti. Si tú estás haciendo esta instalación en una máquina, perdón, uno que me está faltando es NTFS diagonal 3G. Este sí es importante que lo tengas también para poder accesar los archivos de Windows, perdón. Realmente este es el paquete que necesitamos para los archivos, accesar los archivos de Windows, el NTFS. Este 2FS Tools es para poder accesar otro tipo de particiones que no son la NTFS, sino la BFAT, por ejemplo. Ahora sí, te comentaba que si estás haciendo esta instalación en una laptop, en tu laptop, seguramente vas a necesitar para hacerle la configuración de tu tarjeta de red o de tu inalámbrica, vas a necesitar los siguientes paquetes. Vas a necesitar Wireless Tools, WPA Supplicant, Blues. Este Blues es para Bluetooth. Instala de una vez Blues Utils, Pulse o Pulse Audio, diagonal Bluetooth. Esos serían los paquetes que necesitas. También pudieras instalar COPS para tu impresora. Ok, como yo estoy en una máquina virtual, yo no voy a instalar nada de esto. Yo nada más voy a instalar hasta aquí. Es Enter, aceptar los defaults. Ok, a mí me está marcando unos warnings de unos paquetes que ya tenía instalados y que los va a reinstalar. Está bien, no hay ningún problema. Ok, instalamos defaults, decimos que sí y va a comenzar nuestra instalación. Así que esto se va a tardar un rato y vuelvo en un momento ya que esté esto listo. Ok, ya terminó la instalación. Vamos a continuar ahora con el siguiente paso, que es instalar Group. Voy a limpiar la pantalla. Para instalar Group vamos a correr el siguiente comando, que es group-install --target igual a x86-64-EFI, porque es una máquina EFI o UEFI, EFI directory igual diagonal boot. ¿Recuerdas que esa fue es donde nosotros montamos la partición de EFI? Boot loader ID igual a group o group. Ok, damos enter y hace ya la instalación de group y ya está instalado y no tiene ningún error. Ahora lo siguiente es crear el archivo de configuración. Para eso vamos a utilizar group mkconfig -o de output y lo vamos a crear en boot group
group.cfg. Ahí está generando el archivo de configuración de group. Y aquí importante es de que te fijes lo que está sucediendo. Aquí lo que está sucediendo es de que creó el archivo de configuración, encontró la imagen o encontró la instalación de Linux y lo está agregando en diagonal boot, diagonal VM Linux. Y también está encontrando el Windows Boot Manager, precisamente. Entonces también está agregando esto en nuestro menú de group para poder arrancar nuestra máquina con Windows. Esto es importante. Esto quiere decir que ya tenemos nuestro archivo de group creado de manera satisfactoria. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el siguiente paso, que es habilitar los servicios. Y para eso vamos a utilizar systemctl enable network manager. Las mayúsculas en la N y en la M son importantes. Ok. Ahora, si te acuerdas, yo instalé OpenSSH. Voy a habilitar también el servicio. Si tú instalaste cups, por ejemplo, para tus impresoras, también aquí lo vas a tener que hacer utilizando systemctl enable org.cupsd. Y con eso lo habilitas. Muy bien. Ya están mis servicios habilitados, que son los que yo necesito. El siguiente paso va a ser crear el usuario. El usuario que voy a utilizar. Vamos a limpiar la pantalla. Y el usuario, el comando va a ser user add -m G mayúscula. La G mayúscula es para decirle al sistema que voy a crear un usuario y lo voy a agregar a un grupo que se llama Will, y luego el nombre de mi usuario, que es Jorge. Ok, ahora vamos a darle un password. Passwd Jorge. Escribe el password de tu usuario. Listo, muy bien. Ahora lo siguiente va a ser habilitar este grupo de Will. Básicamente este grupo de Will es el que se utiliza para que el usuario, Jorge, pueda utilizar sudo. Y para eso tenemos que utilizar editor igual a Vim, porque es el editor que yo instalé. Si tú instalaste Nano, es Nano. Vim sudo. Ok. Ahora vamos a buscar dónde está el grupo de Will. Ok, aquí está. Y esta es la línea que tenemos que descomentar. Igual, para descomentar nada más es borrar el símbolo de gato o el hash, como le llames. Se borra ese y es guardar. Importante es, si te fijas, hay dos líneas que dicen Will. La primera es la que tenemos que descomentar, no esta. Porque si descomentas esta segunda línea, lo que va a suceder es, si te fijas, aquí viene una opción que dice no passwd. Básicamente, si descomentas esta línea, cualquier usuario que agregues al grupo de Will va a poder utilizar sudo, pero el sistema no le va a pedir un password. Es decir, va a ejecutar el comando sin pedir un password. Y ese puede ser pues un problema de seguridad. Así que lo mejor es nada más descomentar esta línea. 2 puntos, diagonal, 2 puntos, wcum para guardar y salir. Y listo, ya tenemos nuestra instalación creada.
o más bien ya instalamos el sistema base. Lo único que nos falta es salir de la instalación, regresar al instalador. Para eso nada más hacemos exit. Ya estamos en el instalador. Ahora hay que desmontar todas las particiones. Para eso hacemos un mount -a. Puedes hacerlo o puedes no hacerlo. Las mejores prácticas es hacerlo de todas maneras, hacer este paso. Y ahora sí, hacer un reboot de la máquina. Y si todo sale bien, nos va a recibir Group y nos va a recibir con el menú para nuestra instalación de Linux y para poder arrancar con Windows. Ok, bien. Aquí salió la instalación. Como puedes ver, ahí está Groovy y nos está recibiendo para poder arrancar con Linux o poder arrancar con Windows. Y nos dice que Windows está en otros discos, está en SDA1. Muy bien, vamos a comprobar cómo nos quedó nuestra instalación. Vámonos a Arch Linux, Enter. Entramos utilizando nuestro usuario que creamos, el password. Listo, ya tenemos instalado Arch Linux en una máquina con 2 discos duros, en un dual boot que le llaman, con Windows también instalado. IPA para comprobar que tengamos una dirección de IP válida. Si quieres puedes hacer sudo pacman diagonal -s y para verificar. Te fijas, me está pidiendo mi password. Eso es exactamente lo que queríamos. Enter, ok, configurando todo. Puedes ahora, si quieres, puedes ver si existen paquetes nuevos. Pacman -s mayúscula YU de update. Por supuesto, tienes que hacerlo con sudo, si no, no te va a dejar. Y listo. En este caso ya me dice System is full upgrade. O sea, no hay nada que hacer. Ya está completamente actualizado mi sistema. Ahora el siguiente paso va a ser instalar un ambiente virtual, ya sea un escritorio o un manejador de ventanas. Dime qué es lo que te gustaría instalar. Si quieres un video de una instalación de GNOME o Genome, una instalación de KDE, o a lo mejor una instalación de algún manejador de ventanas, o a lo mejor quieres instalar XFCE, o te gustaría instalar BSPWM, que son los manejadores de ventanas, i3. Déjame tus comentarios. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima. Gracias.